La paz de tu Espíritu Santo llene el corazón de tus hijas y tus hijos, Padre. Y todos juntos, Padre, podamos hablar de la grandeza de tu amor, de lo maravilloso que ha sido para con nosotros. Que cada paso que demos, Señor, sea con la convicción de que estás ahí, Señor, que nos cuida, que nos guarda, que nos dirige, que derrama bendiciones abundantes sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos permite el regocijarnos en ti, Padre. Pues tú eres glorioso, pues tú eres maravilloso, pues tú eres el Dios que nos vivifica, que nos alienta y que hará maravillas, prodigios, señales en medio de todos los tiempos, Padre. Qué hermoso eres tú. Cuán grande la esperanza que traes a nuestro corazón, Señor, de sanidad, de medicina, Padre, de provisión, de protección que tanto necesitamos, Padre, de encomendar a nuestros hijos y a nuestras hijas en ti, Padre, y de recibir de ti, Señor, el consejo, la paz, Señor, la dirección, Padre, con la cual, Señor, tú te dignas, Padre mío, alentarnos, fortalecernos, dirigirnos, Padre, y poder descansar, Señor, en todo lo que haces con cada uno de nosotros, Padre. Enséñanos a esperar en ti, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a levantar nuestra voz, Padre, a refugiarnos en ti, Padre, a llevar, Señor, todo lo que tenemos, Señor, en tus manos y saber, Padre, que estás allí para alentar, para sanar, para dirigir, Padre, para fortalecer, Padre. Pues tu amor inagotable es el que nos sostiene, pues la paz de tu Espíritu Santo es la que nos guía, Padre. Y yo invoco esa presencia maravillosa sobre cada uno de tus hijos. Levanto, Señor, a los que han estado caídos, a los desanimados envío esa palabra, Padre, que le trae vida, Señor, esperanza, Señor. A los que están, Señor, pasando por momentos de dificultades, Señor, declaro que la esperanza eres tú, que el aliento de vida eres tú, que no faltará tu favor, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Padre, porque en ti, Señor, en ti esperamos. Háblanos en esta hora, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Padre. Que tu amor inagotable nos aliente, nos fortalezca, Padre, y nos permita, Señor, el disfrutar de todo lo que tiene para nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que la palabra que vamos a compartir en esta hora, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y sea luz en medio de las tinieblas, Padre, y sea, Padre mío, gozo y paz en todo lo que emprendemos, Padre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder en este día nuevamente estar juntos, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Hemos venido tratando estos días el tema de aprender a esperar en el Señor, pero también en medio de la angustia, en medio de las situaciones difíciles que cada uno de nosotros pasamos sin excepción, y cada uno de acuerdo al tiempo de Dios, a lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestro corazón, vamos entendiendo de que la única salida que tenemos en esos tiempos de dificultad definitivamente es la presencia de Dios. Que aunque muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, que aunque muchas veces oramos por sanidad, oramos por provisión, oramos por seguridad, en medio de los tiempos que estamos pasando, no alcanzamos a comprender porque a veces no hay una respuesta rápida de parte de Dios. Y esos tiempos de espera tienen el peligro de alejarnos de Dios. Pero los que conocen de Dios, los que han abierto el corazón a Él, donde lo tienen en primer lugar en su corazón, sabe que en el momento menos inesperado, Dios viene respuesta, Dios trae salvación, Dios trae liberación, Dios trae provisión, Dios trae sanidad. Y eso es maravilloso y es lo que nos sostiene con vida. Y algo que podemos decir, como lo dijeron los apóstoles ahí en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús los confronta, muchos se han ido porque la palabra que les ha hablado ha sido una palabra fuerte, porque ellos estaban siguiéndole, y es textual lo que le dice el Señor Jesucristo, que ellos lo están siguiendo por la comida. Pero cuando lo llama un compromiso, comienzan a irse, inclusive sus discípulos le dicen: Señor, qué dura es la palabra que estás hablando. Y él luego le dice al final del capítulo: ¿acaso ustedes también se quieren ir?
Y hay una respuesta del apóstol Pedro que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y creo que eso es lo que nos atrae del Señor. Te puedo decir con toda seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios sabe lo que está haciendo. Y hemos estado hablando de justamente en torno al pasaje de que hemos traído durante estos días y me he tenido bastante viendo cómo Dios a través de los procesos en nuestra vida nos enseña a seguir adelante, y hemos tomado una porción, un acontecimiento en la vida de David cuando todavía no ha sido coronado como rey. Él sigue esperando las promesas de Dios. En los capítulos anteriores hay uno especialmente que parece que él trató de desanimarse por lo que estaba ocurriendo, y él dice pronto el que tanto lo persiguió, Saúl lo va a alcanzar y mejor se retira a otro lugar, y comienza a desfallecer su corazón, a buscar su propia protección, tal vez como lo haríamos nosotros, y se va para Ziklag. Y he venido trayendo a través de esta serie de devocionales como Ziklag puede ser un lugar para cada uno de nosotros, inclusive espiritual, donde somos tratados y donde podemos disfrutar de realmente entender lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, de conocer a Dios de una manera diferente, donde prueba los corazones. Y vaya que le he compartido varios textos de la Biblia donde personajes, hombres y mujeres fieles a Dios fueron probados. El mismo pueblo de Israel les hablaba en devocionales anteriores cómo Dios permitió dejar enemigos para que frecuentemente vinieran y tuvieran batallas con ellos. Y dice textualmente la palabra para saber lo que había en el corazón. En el tema que hemos venido trayendo, en el versículo 6 al 8, que inclusive lo compartíamos en el devocional anterior de 1 Samuel capítulo 30, dice que David encontró fuerza, dice el versículo 6, la parte final, en el Señor, pero que tomó la opción que todos tenemos de tomar en los momentos de dificultad: no quedarnos en la angustia, no quedarnos en las pérdidas, sino que desahogarnos, soltar lo que hay en el corazón. Si tenemos que llorar por un momento, si tenemos que quizás expresar palabras, soltarlas. Hay momentos que yo le digo: Señor, estoy cansado, estoy, Señor, necesitado, Padre, no puedo más con esta situación, y después de que he expresado lo que estoy sintiendo en mi corazón, viene una paz de parte de Dios, y comienzo a comprender y a buscar una salida en medio de la situación que se está viviendo. Justamente eso fue lo que hizo David ante esta situación, estando en este lugar y ante la pérdida que había tenido de sus esposas, de sus bienes. Se los habían llevado, que habían quemado, Señor, todas sus tiendas, todos los lugares donde habitaban, y habían destruido lo que había quedado. Pero él se fortalece en el Señor, toma nuevas fuerzas en el Señor y acude a quien podía darle una respuesta. Y la pregunta que le hace justamente en el versículo 8 es, después de haber llamado al sacerdote y consultar en la manera que lo podían consultar en ese tiempo, esto es, a Dios, y le hace la pregunta: Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y viene una respuesta de Dios en su misericordia, en su gracia infinita, y Él le dice: sí, persígalos, y recupera todo, y recuperarás todo lo que has perdido, o todo lo que te han quitado. Eso es lo maravilloso de Dios. Y creo que hay cantidad de cosas que están a nuestro favor, pero tal vez por temor, tal vez por angustia, tal vez por desconocimiento, no alcanzamos a utilizarlas. Y una de ellas justamente, y es la que le he venido hablando, es poder preguntarle a Dios en medio de todas las cosas, en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, en su primera epístola universal, hay algo que dice en el capítulo 5, versículo 8. Versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, esto es sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego expresa: sed sobrios y velad.
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? Sigue añadiendo el apóstol Pedro, y vaya que con razón, con autoridad, y lo está diciendo por las situaciones que él vivió, al menos las que quedaron escritas. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las cosas que nos pasan cuando estamos en circunstancias difíciles es que pensamos que solamente nosotros pasamos por esos momentos. Pero lo que se ha propuesto y lo que se propone a través de esta palabra es que entendamos de que hay muchos que están pasando por situaciones iguales y aún peores, pero que esperan en el Señor. Por eso me está hablando que en el medio de los problemas y las dificultades tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Esa palabra que dice en el versículo 6, versículo 8, sed sobrios, es entendidos en lo que está pasando. Lo contrario es la ebriedad. Cuando nuestra alma está ebria, queremos la venganza. Se alteran los sentidos, que es lo que hace los alucinógenos, lo que hace el alcohol, altera los sentidos. Pero también el alma muchas veces se altera, pierde la razón de ser y trata, como siempre he dicho, de buscar culpables, de sentirse derrotado, de sentirse que aún Dios mismo está en contra. ¿Cómo permanecer firmes en medio de esas dificultades? El apóstol Pedro aquí nos da algunas cosas y entender que tenemos un enemigo al cual tenemos un adversario mejor, como está diciendo él, que trata de devorar, de destruir, de hacernos perder la fe y la confianza en aquel que es el único que nos puede sostener, esto es en Dios. Por eso necesitamos también estar pendientes. Esa palabra velad están unidas. Ser sobrios, entender lo que está pasando, entender que tenemos una batalla, entender que no nos podemos descuidar, pero también ese velar es poder discernir de dónde vienen los problemas, las dificultades, qué los ha causado. La lista podría ser bien larga, uno por los errores que hemos cometido, otros quizás por no tener en cuenta a Dios, quizás por malas decisiones que hemos tomado, por tiempos, por propósitos de Dios, en fin, muchas serían las razones, pero lo importante es no simplemente, como dice Pablo en otro pasaje, golpear al aire, sino ser entendidos en cuál es la raíz, qué es lo que está causando esa dificultad. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de la palabra, tenemos la ayuda de buenos consejeros con el temor de Dios en su corazón que nos ayudan a discernir esos tiempos. Y eso es bien importante, mi hermano, mi hermana, porque cuando entendemos de dónde vienen, cuál es la causa de los problemas, de las dificultades, vamos a poder mantenernos firmes y orar en una forma específica, y también entender que a lo mejor Dios está tratando con una área en nuestra vida que necesita tomar el control, tomar dominio propio sobre ella. Es igual que cuando vamos quizás a una consulta médica, vamos sintiendo un dolor. Y normalmente un profesional en la salud, la primera pregunta que nos hace es, ¿a qué has venido? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué estás sintiendo? Y lo que nosotros manifestamos es simplemente ¿qué es lo que nos molesta? ¿Dónde está ubicado el dolor? Y ellos, por el conocimiento que tienen, por la experiencia que tienen, nos van a decir, ese dolor lo está causando, y tratan de tratar áreas en nuestro cuerpo que es lo que está causando el dolor. Igualmente, cuando venimos a Dios en el campo espiritual, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas por Dios. Hay áreas en nuestra vida que Dios se ha propuesto que seamos fuertes en ella. En medio de las debilidades, y Dios a través de las circunstancias, de los momentos que pasamos, nos muestra cómo tenemos que enfrentar esas situaciones. Y hay dos cosas que se están combinando especialmente aquí en Primera de Pedro. Sed sobrios. Y esa palabra sed es un imperativo.
esté consciente de la situación, no solo de lo que está enfrentando, sino también de lo que tiene a favor tuyo para enfrentar esas situaciones. Conocer a Dios en su plenitud, saber que para Él no hay nada imposible, comprender que somos sus hijos, que tú eres su hija y que puede apoyarse en esa paz verdadera y en las promesas, en la esperanza de esas promesas que Él te ha dado, que no te va a desamparar, que cuando falten tus fuerzas Él las va a multiplicar, que cuando falten los alimentos Él te va a sustentar, que te va a recordar palabras que Él mismo dijo. Y lo dijo a través del Señor Jesucristo en un momento que tenía necesidad de saciar su cuerpo y el enemigo viene a brindarle simplemente una opción de una salida fácil, como la que muchas veces nos gusta a nosotros tener. Y hay una respuesta en el momento de la tentación de Jesús que le expresa: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Padre. Esa palabra tiene poder para transformar. Eso es ser consciente no solamente de los ataques del enemigo, porque se alteran nuestros sentidos cuando solamente miramos la parte de derrota, la parte de dificultad, la lucha que tenemos y nos enfocamos en ella. Pero desconocemos o ignoramos por la alteración que tiene nuestra alma de ponerle cuidado a los recursos espirituales, a la llave le llamo yo, que son esas promesas que están vigentes, esa palabra viva, esa palabra rema que Dios coloca en nuestro corazón para hacerle frente a esas situaciones. Normalmente en medio de las dificultades, en esa alteración de los sentidos, de la ebriedad de nuestra alma, a veces buscamos venganza, a veces buscamos culpables y a veces son inocentes aquellos a los cuales estamos culpando. Pero el que trae verdadero discernimiento es Dios. Y otra cosa que sucede cuando estamos en esas situaciones, está la situación tan adversa con nosotros, es que hay una autocompasión que no nos permite el movernos, que no nos permite el poder obrar definitivamente en el poder, en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso en el versículo 9, ahí de primera de Pedro, capítulo 5, dice el apóstol, está escrito ahí en la palabra: al enemigo, al adversario, resístale firmes en la fe, no te dejes mover. El propósito de él es apartarte de Dios, apagar tu fe, que te llenes de temor, que creas que ya es el fin de tu vida y que te olvides que la última palabra siempre la va a tener nuestro Dios, nuestro Señor. Resista. Y ese resistir es pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos haga fuertes. Y pudiéramos leer aquí todo lo que dice en Hebreos capítulo 11, donde está el pabellón, digo yo, de los héroes de la fe, que ellos resistieron firmes hasta obtener lo prometido, hasta alcanzar y ver el poder de Dios. Y es un ejemplo en el cual quedó escrito para que nosotros en estos tiempos nos apoyemos completamente en nuestro Dios Todopoderoso. Resista, mi hermano, pero resista firme en la fe, pero también entendiendo, sabiendo, como dice ahí, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que estamos pasando por situaciones difíciles. Podemos escuchar la noticia y uno dice: Señor, definitivamente la gracia de Dios está sobre nosotros. Definitivamente, Señor, me identifico también con aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, por diagnósticos médicos terribles, por angustia, que también lo han perdido todo, que por las guerras, por la injusticia, por todo lo que acontece en este tiempo en medio de las naciones. Nuestra seguridad puede estar puesta en Dios, y cuando pasemos por esos momentos de prueba, yo decirle: Señor, yo sé que tú tienes compasión de aquellos que esperan en ti, y tu mano va a obrar a nuestro favor. Tu mano poderosa va a traer aliento, va a traernos vida, va a traernos fuerzas, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y mira la promesa, y esta promesa sí que me ha ayudado en todo tiempo, que dice el versículo 10 ahí en primera de Pedro capítulo 5, dice: mas el Dios de toda gracia,
De ahí que generalmente me gusta saludar y declarar sobre ti, mi hermano, mi hermana, gracia y paz sobre ti. Ese Dios de toda gracia, dice ahí la palabra, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y habla de un proceso seguidamente. Y escuche como dice, después de que haya padecido un poco de tiempo. La pregunta que yo me hago cuando estoy leyendo, y que quizás tú también tienes, mi hermano, mi hermana, es el propósito de Dios de que pasemos por momentos de padecimiento. Ese padecimiento lo identifico como tiempos de angustia, de desesperanza, de llegar al límite, de decirle, Señor, no sé qué va a pasar en ti, pero lo que tú tengas a bien para hacer, y ese es el punto donde quizás el Señor quiere que lleguemos, Señor, solamente tú vas a orar en mi vida y me vas a sacar de esta situación, sea cual sea, entendiendo y comprendiendo que para Dios no hay nada imposible, y lo que pase en nuestra vida va a ser únicamente porque Él tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. No nos faltará ese Dios de toda gracia, como lo está expresando aquí la palabra, que nos llamó con un llamamiento para su gloria eterna, no solamente para este tiempo aquí en la tierra, sino para una eternidad con Él. Después de que hayan padecido por cierto tiempo, dice Él mismo. Y esto es lo que el propósito de la lucha, de las dificultades. Y hace una lista bien interesante que en otro momento quizás pudiéramos ir definiéndola. Dios necesita perfeccionarnos. Dios necesita afirmarnos en esa fe. Dios necesita que seamos fuertes en medio de las batallas. Dios necesita que nos establezcamos, como dice la palabra. Son los procesos que tenemos que Dios ha propuesto hacer contigo, hacer conmigo. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Le damos la autorización a Él para que toque nuestra vida. Y cuando Él comienza a tocar nuestra vida, nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Él. Y Él, con todo el permiso que le hemos dado, con la autoridad que le hemos dado para que nos atraiga hacia Él, para que nos forme, para que nos transforme, para que nos haga conforme a su imagen y semejanza, para que podamos conocerle a Él mejor. No solamente lo vamos a conocer a través de lo que leemos en la palabra, sino el momento en que más podemos tener conocimiento de la grandeza de su poder es cuando pasamos por esos momentos difíciles, padeciendo, sufriendo, enfrentando batallas, enfrentando injusticias, pero también comprendiendo que es parte del propósito de Dios en nuestra vida y que el resultado final en nuestra vida, si permanecemos firmes en la fe, es ser perfeccionados de acuerdo al propósito de Dios. Es afirmarnos en la fe, en el camino, en el propósito de vida. Es también que haya fortaleza en medio de las pruebas para testimonio de los que están a nuestro lado, pero también es establecernos como un pueblo santo, como familia firme, que esperamos completamente en su salvación, en su bondad, en su presencia en nuestra vida. Es lo que Dios está buscando en medio de una sociedad que se está cada día perdiendo más y más, que se pierde toda esperanza en Dios. Que en medio de las pruebas y los procesos, mi hermano, mi hermana, tú puedas entender que tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso que nos alienta, que no va a dejarnos sucumbir en medio de las pruebas, sino que en el momento preciso, conociendo Él nuestras fuerzas, sabiendo lo que Él ha puesto dentro de nosotros, nos va a dar una salida. Viene la salvación de parte de Dios. Y por eso en los salmos encontramos constantemente expresiones, especialmente de David diciendo, Él es mi salvación, Él es mi fuerza, Él es mi cántico, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es mi Dios, Él es mi sanador. Y vaya que sí que lo ha hecho. Y por eso en el versículo 11, hasta donde voy a leer de ahí en 1 de Pedro capítulo 5, le da la gloria a Dios y qué hermosa doxología dice ahí, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y termina con un gran amén, así sea, dice el apóstol. Mi hermano, pon tu confianza en Dios. No permita desfallecer en medio de los procesos que estás viviendo. Al contrario, dígale, Señor, quiero salir fortalecido en medio de esta batalla que estoy librando.
Sé que tu amor infinito no va a faltar en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en todo lo que hemos emprendido, Señor. Pues lo hacemos en tu nombre y esperamos en tu nombre, sabiendo que tú obrarás en el momento que menos esperamos. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, te doy muchas gracias por este tiempo? Gracias porque aunque no entendamos las cosas, Señor, que estén pasando en nuestra vida, sí podemos declarar y creer tus promesas, Señor, que estás de nuestra parte, Señor, y que tu bondad y tu misericordia no faltará en la vida de mi hermano y de mi hermana, Padre. Fortalezcanos en ti, aliéntanos en ti. Permítanos, Señor, comprender todo lo que está pasando, Señor, a nuestro alrededor, Padre. Pero afirmarnos en la fe, Señor, sabiendo que somos pertenencia tuya, que tú tienes cuidado de nosotros y que tu poder maravilloso, Señor, nos sacará, Señor, al lugar expansioso, a la salud, Padre, a la liberación de nuestra alma, al contentamiento que necesitamos, pero sobre todo a regocijarnos en ti, Padre. Muchas gracias porque tú cuidarás de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los negocios de mis hermanos, de mis hermanas. Declaro la bendición sobre todo lo que emprendan, Padre. Pero sobre todo, Señor, guarde, Señor, que aprendamos a guardar nuestro corazón y a permanecer firmes en todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. Te doy honor, te doy gloria, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti abundante, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.